Mis amados hermanos, Dios les bendiga grandemente, que la paz del Señor esté con cada uno de ustedes. Bienvenido a su devocional del reto de la Biblia cronológica de la semana número 37. El resumen de esta semana coloqué el título de este devocional: El Dios que habita, el Dios que reina. Dios está en control, a Dios nada se le escapa de su control. Y leímos esta semana en Ezequiel capítulo 41 al 44, la gloria que regresa. La visión en el templo ocupa un lugar central en la última parte de Ezequiel, después de la tragedia del exilio y la visión prevista de la gloria de Dios. Vemos que la gloria regresa y que la presencia de Dios regresa otra vez. Y vemos que ahora el profeta contempla algo sorprendente. Dice que el templo es restaurado, que la gloria divina regresa. Cada medida detallada, cada pared y cada espacio hablan de perfección y de orden. Y no se trata simplemente de un plano arquitectónico, sino de una proclamación espiritual. Dios es un Dios de orden, Dios es un Dios de santidad, Dios es un Dios de gloria. Y lo más impresionante sucede en Ezequiel capítulo 43, versículo 15. Dice, la gloria del Señor vuelve a llenar el templo. Esto significa la reconciliación, el perdón y una nueva oportunidad para el pueblo. Pecado, a pesar de su desobediencia, a pesar de su maldad, Dios no los había desechado para siempre. Y esto aplica también para nosotros. No tenemos un templo físico hoy, no tenemos un templo de piedra, sino que el templo somos nosotros mismos. Pablo nos recuerda en Primera de Corintios capítulo 6 versículo 19, no es tu santo. La pregunta que surge es, ¿estamos cuidando el templo? Hay santidad en nuestros pensamientos, palabras y acciones, y la gloria de Dios habita en vidas que son limpias y apartadas para Él. Y como siempre lo digo, amado, santidad es vivir apartado para nuestro Señor. Vivimos un mundo contaminado, en un mundo convulsionado, en un mundo lleno de malas noticias, en un mundo lleno de enfermedad, de corrupción, de maldad, de de falta de empatía, un mundo que pareciera que cada día se enfría y se enfría más el amor. El Señor le dice a Ezequiel en los capítulos 45 y 48, en los últimos capítulos, describe la distribución de la tierra y la herencia del pueblo. Aunque para muchos lectores modernos estos detalles parecieran monótonos o cada parcela asignada a cada pueblo, el libro termina con un detalle conmovedor. Dice, la ciudad ya no se llamará Jerusalén solamente, sino que recibirá un nuevo nombre, Yahvé Shama. Dice, el Señor está allí. Ezequiel capítulo 48, versículo 35. Y esa es la mayor bendición, amado. No es la tierra en sí, no son los muros, no es la posesión, sino la presencia permanente de Dios que habita en nosotros. En Cristo, esta promesa se hace real. Jesús es Emmanuel, Dios con nosotros, como lo dice Mateo capítulo 1, versículo 23. Y en Apocalipsis capítulo 21, versículo 3 nos dice que la nueva creación, la voz del cielo proclama, he aquí el tabernáculo de Dios con los hombres, y Él morará con ellos. La esperanza de los discípulos, la esperanza de la iglesia, es que Dios habitará en medio de su pueblo, y a Él no se le escapa nada. Él siempre está en control. También vimos esta semana en nuestros devocionales Daniel capítulo 1 al 3. Daniel y sus amigos fueron llevados cautivos al exilio de Babilonia. Estaba gobernando el rey Nabucodonosor, lejos de su tierra, lejos de su templo, lejos de sus costumbres, como a veces nos pasa mucho. Muchas veces estamos en el exilio, lejos de nuestra tierra, lejos de la familia, lejos de nuestras costumbres, lejos de nuestra cultura donde crecimos, pero allí dice la palabra que allí enfrentaron presión cultural y espiritual para adaptarse al sistema del imperio. Qué casualidad, ¿no? Pero desde el inicio tomaron una decisión, no contaminarse. Y muchas veces nosotros como cristianos, muchas veces como hijos de Dios, cuando vamos a otros países o vivimos en otros países y pareciera adoptar la cultura de ese país y contaminarnos con las cosas de ese país o de esa tierra o de ese lugar donde estamos. Y dice la palabra que en Daniel capítulo 1 que ellos decidieron en su corazón no contaminarse. Aprendieron el idioma,
aprendieron la cultura, pero se mantenían simplemente siendo fiel a Dios. Y tomaron esa decisión, su fidelidad en lo pequeño. Comenzaron con la comida. Les prepararon para ellos gran banquete y les dijo, mira, dígale al rey que no se moleste, pero nosotros por este tiempo no vamos a comer la comida del rey, sino que solamente comeremos legumbres. Cuando Sadrach, Mesach y Abednego se negaron a adorar la estatua del rey, fueron lanzados al horno ardiente. Sin embargo, Nabucodonosor vio con asombro que había un hombre entre ellos semejante al Hijo de Dios. Capítulo 3, versículo 25 de Daniel. La lección es poderosa. Cristo está con nosotros en medio del fuego. Amado, en medio de este mundo donde hay fuego cruzado todos los días. Basta que usted abra una aplicación de internet, basta que usted abra el internet para ver qué está pasando y va a ver que esa ventana no para. Asesinatos, muertes, devastación, guerra, hambre, enfermedad. Amado, pareciera que todo se está saliendo de control, pero Dios sigue siendo Dios, sigue sentado en su trono y sigue en control de todo. La fidelidad a Dios trae oposición, pero también trae la experiencia más sublime, la comunión con el Señor en la prueba. No pedimos pruebas, pero sabemos que cuando llegan no estaremos solos. Así que muchas veces pasamos por pruebas, pero en medio de la prueba, Dios está con nosotros. Y para ir cerrando este devocional, el Dios que humilla y exalta. Daniel capítulo 4, versículo 6. Nabucodonosor aprendió por experiencia que la soberbia es aborrecida por Dios. Su orgullo lo llevó a ser humillado, viviendo como un animal hasta que reconoció que el Altísimo gobierna en el reino de los hombres. Daniel capítulo 4, versículo 32. No importa cuán grande sea una persona, cuánto dinero tenga, cuán grande sea una nación, cuán imperio sea, amado, Dios puede hacer arrodillar ese imperio, arrodillar a esa persona. Y vemos a Nabucodonosor en el campo, comiendo hierbas como las bestias del campo, humillado por el mismísimo Dios Todopoderoso. Más tarde, Beleazar, su sucesor, vino y profanó el templo y vemos en la famosa palabra que se escribió en la pared, Mene, Mene, Tekel, Parsi, y Daniel ve el contraste y ve que este hombre, el sucesor de Nabucodonosor, peca y dice que ese mismo día fue cortado y Daniel fue exaltado. Mientras unos se glorifican, mientras se exalta el pecado, otros exaltan el poderío, la santidad de Dios. Amado, y a veces guardarnos en santidad, exaltar la santidad de Dios, va a traer problemas en la sociedad en la cual vivimos, en la cual donde a lo malo se le llama bueno y a lo bueno se le llama malo. Es un mundo que exalta, vivimos un mundo que exalta la autosuficiencia, el orgullo, y la palabra es clara, Santiago 4:6. Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Nuestra seguridad no está en nuestra fuerza, sino en la gracia de Dios que sostiene a los que confían en Él. Daniel capítulo 7 al 9 vemos que la visión de Daniel 7 muestra el ascenso de bestias que representan imperios humanos poderosos, violentos, pero temporales. Pero al final aparece una figura gloriosa, uno como el Hijo del Hombre, que recibe el reino eterno. Daniel capítulo 7, versículo 13 al 14. Daniel es un libro también muy parecido a Apocalipsis, es un libro escatológico, donde vemos también señales de los últimos tiempos. Vemos profecías que todavía no se han cumplido, pero vemos que lo relevante del libro es que Dios siempre está presente, Dios siempre está en control, Dios siempre es exaltado, a Dios no se le sale nada de control. Y el mensaje es doble ahí. Los reinos de este mundo son pasajeros, pero el reino de Dios es eterno. Y mientras usted y yo esperamos, somos llamados a interceder. Dice que Daniel estaba intercediendo, que oraba 3 veces al día, oraba 3 veces al día, aun con toda la responsabilidad que tenía en el reino de Nabucodonosor, en el reino del imperio babilónico, amado, dedicaba tiempo para orar y estar con su Señor. La pregunta es para nosotros, ¿estamos dedicando el tiempo al Señor?
tengo mi devocional, tengo mi tiempo de oración, o el mundo donde vivo me tiene tan ocupado, o las cosas que estoy haciendo me tienen tan ocupado que a veces olvido lo que verdaderamente es importante, mi comunión con Dios. Amado, tu trabajo no es tan importante. El dinero no es tan importante. Las cosas que hacemos aún para el reino de Dios no son tan importantes como la relación con el Hijo de Dios, con nuestro Señor Jesucristo, con su Espíritu Santo. Amén. Así como Daniel oró por su pueblo, nosotros también debemos clamar por el mundo en el cual vivimos, por la comunidad en la cual estamos, por la ciudad en la cual estamos, por el país, por el estado donde vivimos, para que el Señor se glorifique. Y dice la palabra, como leíamos la semana pasada, que si Dios andaba buscando a uno que se parara en la brecha, un atalaya, uno que se parara a orar y a interceder por el pueblo. Y terminamos con Daniel capítulo 10 al 12 esta semana. Los últimos capítulos de Daniel nos muestran que la historia humana está marcada por conflictos entre reinos, el reino de la oscuridad y el reino de la luz. Pero detrás de esos conflictos hay una lucha espiritual. Dice que Daniel vio ángeles que batallaban, fuerzas invisibles que influyen en lo visible. El mensaje final es alentador. Aunque habrán tiempos de angustia, Dios librará a su pueblo. La vida del discípulo, la vida cristiana es más de lo que vemos. Yo siempre digo que lo espiritual es más real que lo natural. Lo espiritual es más real que lo natural, o sea, es más real lo que no vemos que lo que vemos. Cuando usted ve algo que sucede, un asesinato, ve una mala noticia, amado, en lo espiritual eso ya estaba ocurriendo. Y ahí, cuando ocurre en lo natural, es que ya en lo espiritual, eso venía una carga demoníaca, una carga satánica. Por eso es que usted y yo tenemos que interceder, orar fervientemente. Amén. La vida no es de lucha contra carne ni sangre, dice Efesios 6:12, sino contra huestes espirituales de maldad. Pero no tenemos por qué estar tristes ni por qué angustiarnos, porque Cristo ya venció, ya venció. Las pruebas van a venir, los procesos van a venir, pero en Cristo somos más que vencedores. Amén. Ezequiel y Daniel son dos libros completamente maravilloso. Ezequiel nos muestra que Dios restaura su templo y habita con su pueblo. Daniel nos muestra que Dios reina sobre los reinos humanos y asegura la victoria final. Ambos libros nos llevan a la presencia de Dios. Ambos libros podemos ver la esperanza del reino en Cristo Jesús. Hoy, como iglesia, como discípulos de Cristo, es donde habita el Espíritu Santo. No hay un templo físico, no hay un templo de piedra donde vamos a hacer sacrificios, no. Usted y yo somos templo y morada del Espíritu Santo. Y tenemos que vivir con la mirada puesta en las cosas de arriba. Por eso la palabra dice, no hagas tesoro aquí en la tierra, sino en el cielo. Vivir en fidelidad a Dios, ser santo porque Él es santo. La fidelidad, aunque el horno de fuego o foso de los leones, como vimos también en Daniel, estén adelante de nosotros, no tengamos miedo. Vivir con esperanza. Tres cosas: santidad, fidelidad y esperanza. Así, cuando el mundo vea nuestras vidas, pueda reconocer en nosotros la verdad. El Señor, usted y está conmigo, y le pido yo a Dios que en medio de este mundo donde vivimos, nosotros podamos reflejar el amor, la fidelidad, la esperanza y la bendición de poder ser discípulos de Cristo. Amén. Así que bendigo su vida. Y gracias por estar conectado a este devocional. Gracias por estar conectado a esta semana 37. Increíblemente hasta aquí nos ha ayudado el Señor.